Hola amigos, el día de hoy vamos a empezar con una nueva sección llamada Referencia Médica. Sí. Es que el nombre como que, no sé, siento que está algo serio. Está Y serio. no somos tan serios. Sí, pero no sé qué más ponerle. Entonces, nombre en revisión. Vamos a pensarlo Lo todavía. checamos. La cosa aquí es que vamos a estar entrevistando constantemente a compañeros médicos de diferentes especialidades, donde nos van a hablar de un tema, cómo los impactó profesional y personalmente. El día de hoy vamos a empezar con quien va a ser mi co-conductor, ¿o cómo se llama esa? Como apoyo emocional. Bueno, que va a ser mi apoyo emocional, que es el doctor César Salazar, Hola, hola. que ahorita lo vamos a presentar bien porque vamos a empezar el primer capítulo con él para que lo podamos conocer mejor, sepamos a qué se dedica y nos va a contar cosas de su vida personal, va a haber llantos de hombre, así que quédense. Ok, entonces vamos a empezar contigo. Dinos tu nombre, a qué te dedicas, dónde estudiaste o qué especialidad hiciste. Hola, yo soy el doctor César Salazar Muñoz. Soy médico urgenciólogo. Actualmente estoy pues dedicándome a lo que son las urgencias médicas y pues todo lo que tenga que ver con medicina. Realmente pues es un área en la cual me apasiona todo lo que tenga que ver con las urgencias y el desmadre. La vida loca, ¿verdad? Sí. Porque algo que mucha gente tiene como el prejuicio de urgencias es que te pueden hablar a cualquier hora. Que puedes estar en tu casa y te pueden hablar de cualquier hospital en cualquier momento y órale, córrele. ¿Te ha pasado eso? Sí, pero también yo creo que eso influye en todas las especialidades que haya algo de urgencias. Por ejemplo, el ginecólogo, si está en la madrugada, le van a hablar las embarazadas. Al pediatra le van a hablar en la madrugada. La fiebre. Ajá, por el niño, de la fiebre grave de 37. No se te vaya a morir. Y pues a nosotros si llega a haber un paciente que tenga algún tipo de dolor en el tórax o algún tipo de alteraciones, ya sea tomó demasiado y anda todo borracho y ahí ya andan pensando que ya tiene una congestión alcohólica, te van a hablar. Una vez en el Rambla. No, esa no se cuenta. Esa es una historia que dejaremos para cuando la persona que estuvo involucrada venga. Antes no. Claro. Entonces, sí, como dice César, muchas especialidades médicas tienen urgencias y ellos son los que habitualmente atienden durante las madrugadas. No es mi caso, yo soy médico familiar, lo mío es consulta, pero en tu caso que tienes una vida un poquito más movida, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Claro. ¿Con qué tema quieres empezar el día de hoy? Yo creo que resucitación cardiopulmonar, porque es para todos y realmente todos tendrían que tener algún conocimiento de eso. Perfecto, RCP, como lo conoce la banda por fuera. Entonces, antes de empezar a hablar de reanimación, la adrenalina y todo lo que involucra las urgencias, vamos a conocer un poquito más de César, de quién es él y por qué eligió la especialidad de medicina de urgencias. Ok, pues mira, yo realmente al principio no me llamaba tanto la atención como que las urgencias. Sin embargo, durante el transcurso de la carrera de medicina general, yo notaba que poco a poco me iba inclinando hacia esa área. O sea, me llamaba la atención poco a poco el ver cómo llegaba algún infartado. Cuando rotamos por el servicio de urgencias en el último año, poco a poco me incliné hacia esa rama, veía que me apasionaba ver cómo se llegaba con adrenalina todo, esos 5 o 10 minutos en los que llega el paciente grave y todo se está tratando de intervenir para estabilizarlo, eso era lo que me gustaba, no tanto al área ya cuando el paciente está estable, cuando ya tiene todo, o sea, lo que me llamaba la atención era el por qué vino y tratar de estabilizar todo, o sea, agarrarlo en su momento más complicado y yo tratar de ayudarlo a que eso fuera un poquito mejor. O sea, ¿te gusta la adrenalina y la chinga? Sí, la locura. Sí, porque yo creo que eso es de lo que mucha gente le saca ya cuando somos médicos, sobre todo cuando somos estudiantes. Generalmente estar en el área de urgencias no es algo que nos apasione mucho o que nos llame mucho la atención. Generalmente da un poquito más de miedo lo que pueda llegar en las madrugadas. Aparte es cansado. Sí, mucho. O sea, es mucho desvelo, ya sea
Pues en un turno nocturno, pero pues la urgencia pues está a todas horas, ¿verdad? Pero generalmente es algo cansado por el hecho del estrés, la presión, el estarte como disponible para cualquier cosa que va a llegar. No es como un límite, vaya. Si de repente puede llegar 1, 2, pueden llegar 3 al mismo tiempo, tienes que catalogar cuál es lo más grave, y es lo que viene del triage. O sea, tienes que tú saber catalogar y saber cómo te vas a dividir para poder ayudar a todos a la vez y poder tratar de estabilizar todo sin tratar de agravar más la situación. Sí, efectivamente. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una sala de urgencias pero no siendo médico? ¿O Sí. nunca te tocó? Sí, con mis papás. Okay. O sea, con mi papá, él es ginecólogo, pero pues cuando yo estaba antes de entrar a la carrera, pues a veces yo lo acompañaba al hospital y sí me tocó ver cómo atendían a un paciente en paro cardíaco. Entonces esa situación de cómo todos de repente sonaba algún tipo de alarma y todos se acercaban a apoyar al paciente, pues eso me llamó la atención. O sea, yo en ese entonces no comprendía el por qué, estaba más pequeño, pero sí notaba que esa adrenalina de como que ver a todos encima, sí, tratar de ayudarlo, todos corriendo, eso yo pensaba que era realmente como un héroe. Y sí, entonces, como ya mencionó César, vamos a hablar de RCP. Y sí, como menciona, de hecho es algo que deberíamos de saber todos como público general, ya que el RCP puede ser la diferencia entre que una persona pueda sobrevivir o no, pero también muy importante y que seguramente es lo que nos va a platicar César más adelante. Es muy diferente cómo le va a un paciente que se le da atención prehospitalaria en su casa, en el trabajo, donde quiera que ocurrió el evento, a que lleguen directamente al hospital sin haber recibido algún tipo de atención. Ajá, sí. Por ejemplo, ¿viste el video de la chava del gimnasio? Sí, claro. O sea, ahí pues hay mucha contradictoria por el hecho de que no sabemos bien la situación en la que haya pasado, pero por lo que se entiende fue alguien que perdió el estado de conciencia y probablemente perdió el estado vital en su momento. Entonces lo que trataron de hacer fue ayudar. El problema, al no contar con los conocimientos básicos de qué vas a hacer, pues entras como en un estado de estrés y tú tratas de ayudar a la persona a cómo te da lugar. O sea, lo que pensaron ellos es, vamos a sacarla del lugar y llevarla a un lugar donde la puedan atender más rápido, que ahí fue el primer error. O sea, el primer punto que debieron haber hecho tal vez era tratar de ver qué es lo que está pasando, moverla tal vez al área segura, que era ahí mismo, ¿verdad? E intentar apoyarla, ya sea viendo si realmente necesitaba una reanimación cardiopulmonar o ver la situación de lo que estaba pasando. O sea, evaluar la escena y tratar de apoyar, pero dentro de un estado en el que puedas, con los conocimientos básicos, saber qué vas a hacer. Si no han visto el video, es una joven que estaba entrenando en un gimnasio y de repente se desvaneció. Entraron, era gente del staff del gimnasio, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, bueno, era gente del staff del gimnasio, y lo único que hicieron fue sacarla. O sea, ellos en su plan de querer ayudar, o sea, no se critica eso porque sí, claro que no. Tener el valor para ayudar también vale mucho, o sea, es mucho valor, pero sin embargo a veces tenemos que contar con ese conocimiento básico para tratar de apoyar de la forma más adecuada. Exacto, y eso es lo que mencionas, vaya, no es lo mismo decir nada más la saqué y aparte le chequé el pulso. Sí, pero realmente a lo que se va a entender es que pasó algo así y que la persona ya no tenía signos vitales. Entonces, pues tal vez con un poquito más de conocimiento sobre el tema, sí se hubiera apoyado en esta situación. Igual ver los medios, o sea, que hubiera algún tipo de DAI, llamar a los servicios de emergencia, todo eso es un trabajo en equipo. Sí. Como dato importante, una vez que una persona pierde la circulación, por así decirlo, empezar el RCP es vital para que esa persona pueda sobrevivir, sobre todo en los primeros 10 minutos. Sí. Por cada minuto que dejamos sin dar RCP o sin atender a la persona, esa persona pierde un 7% de probabilidades de sobrevivir. Entonces, si pasamos 5 minutos, generalmente ya es al igual, muy complicado. Según la Asociación Médica del Corazón, Asociación Americana del Corazón, lo que dice es que una persona que cae en paro cardíaco, ya sea extrahospitalario, tiene aproximadamente un 10% de sobrevivir si llega al hospital. Aún con maniobras. No, sin maniobras. Sin maniobras. O sea, en lo que llega el servicio médico, lo atienden los paramédicos, lo trasladan, todo eso, es muy baja la probabilidad. Sin embargo, ante una reanimación cardiopulmonar,
ya sea que se apoye con algún desfibrilador del servicio médico cuando llega y todo eso, aumenta drásticamente. O sea, de un 10% puede subir hasta triplicar ese tipo de porcentaje de poder sobrevivir el paciente. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú recuerdas la primera vez que hiciste RCP? O sea, ¿te acuerdas del caso? ¿Qué pasó? ¿Fue en el internado? Bueno, dices que fue en el internado. Sí. ¿Te acuerdas cómo fue eso? Pues así más o menos, no tanto, porque yo recuerdo que era mucho. Sí. Era muy seguido, en el servicio de urgencia éramos muy seguido. Sí, estuvimos juntos en la facultad y la verdad, en ese hospital generalmente entran muchos lesionados y como dice César, a veces ni siquiera sabíamos quién era. A veces llegaba el paciente y estábamos ahí 10 estudiantes haciendo algo. Entonces Claro. era complicado poder recordar los casos. Sí, pero se trataba de atender lo más que se pudiera y realmente dar lo mejor de cada uno para poder dar la mejor atención. Aquí lo que yo me acuerdo, o bueno, algo que no sé si te tocó a ti, fue cuando fue un motín en la cárcel. Sí, el del ¿Topo Chico? No, el de... No sé, no me acuerdo. Bueno, sí. Sí, que empezaron a llegar muchos pacientes a la vez, o sea, fue incluso que el hospital entró como en una tipo de alarma. Código naranja, Ajá, que ya no podía entrar algún tipo nadie, de creo que código, era. y en el cual de pronto pues todos se volvieron básicamente parte del servicio de urgencias. De varias especialidades bajaron a tratar de apoyar al servicio de urgencias para reanimar y estabilizar pacientes. Incluso nosotros como médicos internos nos catalogaron de que vamos a dividirnos por grupos para atender a ciertos tipos de pacientes a como van llegando. Igual nos atendíamos para lo de reanimación cardiopulmonar, tratar de estabilizar y tratar de movilizar el paciente que ya está más estable, tratar de moverlo a otra área para los que van llegando graves. Entonces se volvió un estado de urgencia en el cual fueron varias horas en las que todos estábamos apoyando. Sí, yo en lo personal tampoco me acuerdo la primera vez que di RCP. No, es que en servicio de urgencia sí se ve muchas veces, se hacía muy seguido, entonces no sabría decirlo, pero lo que sí te podía preguntar es ¿cómo te sentiste cuando diste RCP? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, yo creo Aparte que de cansado. es algo cansado, pero sentir la emoción que el paciente tiene un retorno a la circulación espontánea, o sea, verlo en el monitor igual, volver a sentir el pulso, es algo que pues realmente te llena de gran mérito. O sea, sientes que le estás salvando la vida a alguien y todavía, ya después de tiempo, tú le das la evolución a ese paciente y ves que con el tiempo tú lo ves egresar del hospital, eso todavía te llena de más orgullo, que tú lo pudiste atender cuando el paciente llegó en un estado muy crítico y luego ver la evolución, que gracias a tu atención evolucionó favorablemente. Yo creo que es lo que marca por qué estamos ahí. Y actualmente trabajas en un hospital público de Sí, por el urgencias. momento sí. ¿Qué tan frecuentemente te pasa que llegan pacientes en estado de inconsciencia que recibieron atención por fuera del hospital como RCP? Por los testigos que fueron parte del evento. Muy pocos, o sea, son pocos. Realmente los que casi siempre llegan en ese tipo de protocolos es paramédicos, totalmente. O sea, paramédicos totalmente vienen bien preparados siempre vienen sobre su política de atención médica al paciente y en el transcurso te dicen de que cuánto lleva de paro, cuánto llevan reanimándolo, e incluso a veces vienen con algún staff médico y te dicen de que si ya le pasaron alguna dosis de algún medicamento o si ya viene intubado el paciente. Pero por parte de que un familiar, por ejemplo. general, no, muy complicado realmente. Cuando llegan los paramédicos, llegan y dicen, no, pues encontramos al paciente, ya no tenía signos, pero ¿cuánto llevaba tiempo así? A veces 5, 10 minutos, a veces más tiempo, en el cual no tuvo una atención prioritaria. Entonces eso sí pudiera favorecer si la población en general supiera más. Ok, a lo mejor nosotros estamos yendo un poquito más avanzado y a lo mejor mucha gente no entiende por qué hay que dar RCP. ¿En qué circunstancias se da RCP? O sea, infartos es lo que seguramente relaciona a la gente. Claro. Pero ¿cómo me doy cuenta cuándo lo tengo que hacer? Generalmente el RCP se da, primeramente es un paciente que se desvaneció y a la hora de acercarte y valorarlo vas a notar que el paciente no responde, no tiene pulso, no tiene alguna respuesta al dolor. Y entonces ahí lo que hay que hacer es primeramente valorar que sea un área segura y ver que empezar la reanimación cardiopulmonar, que son las maniobras básicamente. Que es una técnica.
Si hemos visto películas, series, las novelas del Canal de las Estrellas, casi siempre nada más llegan, les empiezan a dar palmaditas en el pecho, o a veces le dan un puñetazo y resulta que revivió. Sí, no, es totalmente diferente. Desde que te animas a tú hacerlo, cambia todo. Porque no cualquiera tiene ese valor de acercarse. O sea, muchos se acercan y está gritando, se vuelve una escena crítica de estrés. Pero el tomar el valor de tú tomar la decisión de vas a atenderlo y vas a hacer algo para la persona, te metes en una como paradigma en el que dices, pues yo lo voy a hacer. Eso cambia mucho. Y también algo muy importante, así como lo dice César, una vez que empiezas a hacer RCP, no puedes parar. Así es. Entonces, sí se vuelve cansado, se vuelve complicado, sobre todo si tú eres la única persona que está brindando atención en ese momento, si te pasó en un medio prehospitalario. Entonces, a veces el continuar haciendo RCP es complicado. Sí, aparte, o sea, tienes que ver en qué lado vas a estar, porque tú puedes empezar el RCP, pero si no hay alguien más que sepa ahí o todos están bajo un estado de estrés, tú también te tienes que poner como que de líder. A la vez que estás dando el RCP tienes que estar coordinando para ver quién le va a llevar al servicio de urgencias, ver si alguien más te pudiera relevar en todo caso que tú pudieras cansar, ver qué puedes hacer para el paciente, para ver si alguien puede ver la vía aérea. Son muchos factores, pero en el lado aquí por parte de la población en general, el simplemente hecho de tomar el valor vale mucho. De hecho, ahorita no vamos a poder hacerlo, pero más adelante vamos a intentar conseguir un maniquí para enseñar a dar RCP en un video aparte. Que es algo, como dice César, que esperemos que la población general empiece a hacer conciencia y vayan aprendiendo cada vez más. Pues claro, o sea, según yo sí hay varias como tratar de motivar a la gente para que hagan eso, pero pues es que ya en la escena es complicado. Sí, de hecho, como dice César, generalmente la gente quiere ayudar porque son sus familiares, pero tú estando en un hospital, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto que hace la gente fuera del hospital? Pues es común, o sea, realmente es imposible decirle a alguien no entres en pánico si estás viendo a tu familiar bajo un estado crítico, ¿verdad? Obviamente es alguien que no está, pues no tiene trabajo sobre ese estrés, sobre esa impresión, y realmente pues tratar de decir cálmate es como que imposible, ¿verdad? Pero la gran mayoría de todo eso tiene que ver por eso. O sea, como no sabes qué va a pasar, qué estás haciendo, entras en un estado de estrés de que quieres hacer algo pero no sabes qué vas a hacer. Entonces, como que abiertamente a tratar de ayudarlos es dejárselo mejor a alguien que sí sepa. Sí, y por ejemplo, en otros países del primer mundo, en las escuelas llevan educación de primeros auxilios. Claro, desde niños. Sí, desde chiquitos. Yo he visto que en Europa les enseñan desde el kinder. Sí. Y aquí, bueno, yo en lo personal en la primaria, secundaria, prepa, nunca llevé nada de primeros auxilios. No, incluso dentro de la misma facultad hasta un semestre. Ya, sí. Primer semestre, primer año, sí. Tú lo dabas, ¿no? Sí, yo daba primeros auxilios, por eso te digo, lo dimos en primer año. Claro. Y yo lo tenía muy fresco porque lo vi durante 5 años en la carrera, pero sí me tocó con compañeros y cuando ya estábamos en sexto era como que, ay, a volver a empezar porque no me acuerdo. No, y aparte, ahorita la cultura de eso se ha ido fomentando más. O sea, por el hecho de que hay empresas, incluso a sus trabajadores fuera del ámbito médico, llevan a médicos, ya sea, o también, ¿cómo se dice? Paramédicos, para tratar de dar ciertos cursos para que estén familiarizados con este tipo de acciones, a cómo tienen que aprender a qué hacer ante un terremoto, ante un estado de crisis. También hay que tener protocolos ante cómo asistir a alguien que llegue a caer en paro cardíaco. Y como dato, eso lo pide la ley. Por si tienes algún trabajo y no te han capacitado, lo ideal es que siempre se busquen ese tipo de capacitaciones. Entonces, ¿considerarías que México no está... no que no le importe, solo que no haya la suficiente conciencia de los primeros auxilios? Yo creo que la hay. El problema es la iniciativa. O sea, porque a final de cuentas, cualquier persona llega a ver a alguien así en la calle que se desvanece, cae en paro, por así decirlo, sabe que se tiene que dar algo de atención médica, aunque no sean médicos, ¿verdad? Darle la primera atención, pero no saben cómo empezar.
O sea, se acercan, tratan de apoyarlo, pero les gana el estrés de yo sé que se tiene que hacer, pero no sé qué tengo que hacer exactamente. Entonces empieza a hacer va ganando más estrés, más estrés, más estrés, y al final de cuentas no apoyar. Una pregunta, hablando de que estás en la calle. Hay mucha gente, he llegado a ver comentarios, ahorita no estoy actualizado en ese tema de leyes, pero hay gente que dice que le da miedo poder ayudar en la calle porque tienen miedo que si la persona no sobrevive, aunque hayas hecho lo posible, te pueden demandar. No. Que yo sé que entra lo del máximo beneficio, pero sigue mucho esa creencia por fuera. Pues aquí lo importante es dar la primera atención, o sea, básicamente ves a alguien caer, desvanecerse. Lo primero es, si tú eres el más cercano ahí, tratar de apoyar, aunque sea llamando al servicio de urgencias, quedándote ahí con la persona. Si realmente ya cayó en paro, o sea, que tú notas que realmente la persona pues ya no responde, no trae pulso, pues intentar hacer algo. O sea, lo más favorable sería eso, porque realmente demandarte por no hacer nada sin tener los conocimientos, pues tampoco no se podría. Pero lo mejor sería tratar de atender. Si tú puedes, realmente a tratar de ayudar, tratar de llamarle a alguien, sí, a los servicios de urgencias, ver si hay alguien ahí cerca que pudiera apoyarte, que sí tuviera los conocimientos. Mientras se demuestre que yo lo hice por ayudar a la persona y que lo hice bien, no debe haber problemas. En teoría no debería. Entonces, lo que propondríamos es que si lo sabes pero no te sientes seguro de hacerlo, que no entre. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy un ingeniero, llevé un curso de RCP en la empresa donde trabajo hace 2 años. Sí. Tengo una noción de lo que se podría hacer y de repente, no es familiar mío, pero voy en la calle y veo a un señor que se desmaya, toco pulso y no me acuerdo exactamente cómo hacer el RCP. Ahí legalmente, ¿estaría bien si hago lo que recuerdo o tú recomendarías que solo llamar a la ambulancia? Hay que ver si estás realmente solo o estás con más gente, alguien que realmente supiera en el área qué hacer. Ok, no estoy solo, pero soy el único que sabe. Sí. ¿Qué sabe, entre comillas? Lo más humano sería apoyar. Okay. O sea, tratar de ayudar. Por el hecho de que tú sabes una noción de lo que se tiene que hacer, entonces tomas la batuta de líder. O sea, empezar a hacer la reanimación, tomar lo que llegan los paramédicos. Obviamente hay que llevar al servicio médico de urgencias. Y llegan los paramédicos y si ellos notan que realmente no estás dando una RCP de calidad, ellos mismos te van a decir de que continuamos nosotros. Pero ya quisieras algo, a llamar al servicio médico de urgencias, intentar ayudar, vale mucho más que no hacer nada. Sí, es que yo he visto mucho en comentarios en otras redes que sí pone la gente que me da miedo hacer algo porque me pueden demandar. Pues sí. Que digo, no estoy seguro cómo está aquí las cosas legales en esa situación. No estamos en Estados Unidos, ahí sí te demandan por todo, pero aquí creo que mientras ayudes... O sea, siempre hay que tener la iniciativa de tratar de apoyar a alguien. Perfecto. Ok, ahorita que estás en un servicio de urgencias, ¿podrías platicarle a la gente cómo es vivir un paro? O sea, desde el momento en que llega la persona, que empiezan gritando código azul y llega a la camilla con la persona sin signos, claro. Tú como líder de equipo, porque... O sea, entran enfermeros, entran practicantes, entran estudiantes. Sí. ¿Cómo se maneja o cómo se vive la situación? Todo es por parte de protocolos. Sí, entonces todo viene de que entran los paramédicos con el paciente en paro. Realmente aquí ya se tocó alguna alarma de que el paciente viene mal, viene inestable, viene sin signos, etc. Entonces pasa al área de choque y aquí pues realmente eres tú con tu equipo, si tú eres el líder, básicamente lo importante aquí es ver cuánto tiempo lleva el paciente en paro, cuál fue la situación, de dónde lo traen, realmente hay que preguntar qué antecedentes tiene, quién lo empezó a reanimar, dónde estaba, son muchas preguntas en las cuales hay que conocer más el tema. ¿Tú como líder te vas directo a reanimar o estás entrevistando al paciente? Depende. Si yo estoy solo o realmente no hay nadie más que lo esté apoyando, sí, yo tomo la batuta de reanimar. Pero realmente si tengo algún equipo, agarro de líder y yo me encargo de decir de que cuánto llevan de RCP, hay que hacer un cambio, los medicamentos, el tiempo. El tiempo es muy importante realmente porque el tiempo es cerebro. Sí, el tiempo es cerebro, exactamente. ¿Y crees que tu formación de urgencias o vivir en un hospital con este tipo de situaciones, adrenalina, ha afectado en tu vida personal? No ha afectado, pero sí ves un poquito como que el ámbito del estrés, que va más contigo, o sea, de que
a la hora de tratar de descansar o algo, sientes que tienes que estar bajo un estado de alarma constante en el que puede pasar algo, es que puede haber algún tipo de situación. Eso puede ser desde que estás en el servicio de urgencias o ya estando incluso en tu casa, o sea, por ejemplo, cuando vas manejando, que digas, esto es peligroso y me podría pasar esto. Sí, porque o sea, te ha tocado ver gente ajá. que llega así, o sea, de repente, digamos, los conductores de motocicleta, sin sí. casco, es como que un clásico. O cosas que estás comiendo una rocaleta y dices, no, una vez así me llegó una persona ahogada, entonces no quiero comer rocaletas. Son como eso de 1000 maneras de morir, Sí. pero ya de que tu vida diaria, ya vas viendo de que, mira, así me tocó ver algo, así me tocó ver Sí se te pasa por la cabeza, o sea, cuando haces algo. Porque te tocó ver de todo. O sea, y entonces has sentido que el estrés aumenta. Yo creo que en todas las especialidades. Todas Bueno, las especialidades tienen su estrés, pero Sí. la tuya es la más importante. Bien. Medicina familiar para mí es la especialidad más importante, pero es la que más infravalorada, exactamente. Sí, y la verdad, vaya, a mí lo que me gusta de medicina familiar es que ves un poco de todo. Lo que me gusta de eso también es que, al menos nosotros como formación de familiares, que también rotamos en urgencias. Así es. Entonces, una gran parte de mis años de residencia fueron en un servicio de urgencias. Por eso también me gustaba la idea de platicarlo con César, porque pues también lo llegué a vivir. Vaya, yo sé que no con la misma responsabilidad, pero vi las mismas situaciones. Entonces... Sí, al final de cuentas, todos pasamos por ahí. Sí, desgraciadamente. O sea, para graduarte de medicina tienes que haber pasado por ese servicio a fuerza. ¿Y crees que eso te ha cambiado como hijo, como pareja, que seas más sobreprotector en algunos aspectos, que digas, no vas a salir a tal hora o manejando o esto porque puede pasar tal cosa? Pues empiezas a agarrar como cierto conocimiento de cuáles son las condiciones peligrosas en las que actualmente se vive, o de realmente ciertas cosas de alarma, por ejemplo en la ciudad, qué lugares puede ser más peligroso, qué áreas son más peligrosas, tratar de orientar a la gente con la que convives, tratar de decirles de que hey, esto puede ser más peligroso, mejor tratar de evitarlo o así. Tratar de orientar un poco en cuestión a tus conocimientos. ¿Y cómo manejas el estrés? Con ejercicio. O sea, realmente, una forma muy saludable. Sí, yo realmente soy muy constante con hacer ejercicio, realmente si no estoy en el hospital, estoy en el gimnasio. Y entonces tú consideras que RCP es algo indispensable que debe saber la gente. Sí, totalmente. ¿Y hay ¿cómo se llaman? Instituciones, escuelas o lugares donde el público general puede aprender? Yo no conozco, por eso pregunto. O sea, no sé si hay un lugar donde... Hay cursos. Incluso la Asociación Americana del Corazón da sus propios cursos de RCP, pero realmente lo puedes tomar como en línea, pero lo mejor sería práctico. O sea, te puedes orientar por algo que leíste, pero lo mejor sería, yo creo que algo práctico, saber cómo se va a hacer en algún maniquí, las maniobras correctas, cómo va a ser el ritmo, totalmente. Y de hecho, del RCP lo más importante es la práctica, porque lo puedes ver en videos, puedes poner la famosísima canción mientras vas al ritmo de las compresiones, pero si no lo practicas es muy difícil dar un RCP efectivo, porque sí requiere de cierta fuerza tanto para hacer las compresiones o en caso de que sean necesarias las insuflaciones también. Sí. Y si nunca lo has hecho, muchas veces esas compresiones no suelen ser efectivas, que creo que es lo que más se ve en el público general, cuando llegan a dar RCP. Sí, o sea, realmente hay que ver qué tan efectivas son la reanimación o no, o sea, porque por eso mismo llegan los paramédicos y ellos relevan, ellos sí traen su conocimiento, pero el estar en esos 3 a 10 minutos clave antes de que lleve el servicio de emergencias, pues es muy vital. prioritario. Ajá, es vital por el hecho de que tú le estás dando una posibilidad más de sobrevivir a esa persona en lo que llegan, ¿verdad? O sea, si tú no lo haces, cada minuto, incluso cada minuto está perdiendo porcentaje de sobrevivir. Entonces cada minuto cuenta. Y realmente un servicio de urgencias no va a llegar en un minuto. No, y menos, bueno, tiempo. Yo sé que depende mucho la ciudad y donde vivas, pero al menos aquí en Monterrey... No, sí se va a tardar sí, un buen. Entonces, es muy complicado. El que tú hagas ese tipo de atención prioritaria va a favorecer a alguien. O sea, va a favorecer a una familia y el simple hecho de hacerlo va a favorecerte a ti mismo de que estás ayudando a una persona en su momento más crítico.
Y ya sé que mucha gente, o al menos es parte de la cultura mexicana, el pensar, a mí no me va a pasar. ¿Qué mensaje le darías a la gente para hacer un poco de conciencia sobre lo importante que es saber RCP? Porque obviamente el RCP no es para ti, es para la gente que quieres. Tú no te lo vas a hacer a ti mismo. Eso lo vas a agradecer saber cuando le pase algo, que esperemos que no, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos. Claro, o sea, yo siento que desde que decides que quieres tomar algún curso de reanimación cardiopulmonar, o incluso se los dan en la empresa, en el lugar donde trabajas, es muy importante el hecho de que no sabes cuándo lo vas a ocupar, pero es prioritario saber ese tipo de información, porque el día que lo ocupes es mejor estar preparado que no estarlo. Sí. Y si te lo dan en tu empresa, tómalo bien, porque yo trabajé en empresas hace unos tiempos y a mí me tocaba a veces esos cursos y Claro. no le daban importancia, o sea, jugueteaban, bromeaban, era como que, sí, jajaja, jijiji, pero realmente lo que yo sentía que aprendían no era Porque mucho. no sabes cuándo lo vas a ocupar. O sea, como que dices, no, pero siempre va a haber alguien que va a estar ahí ayudando, Sí. o el médico esa cosa la va a hacer el doctor. Pero el día que te toca un familiar que pasa eso en tu casa, que muchos de los paros cardíacos suceden intradomiciliarios. De hecho, la y mayoría, familia por no sabe decir qué hacer. todos los infartos, pasan en casa. Ajá, por eso no saben qué hacer y empieza un estado de crisis de que habla del servicio de urgencias, de que los paramédicos, no, pues se van a tardar un tiempo, empiezan en un estado de crisis de qué hacemos. Entonces todo eso cambia desde que tú ya tienes ese conocimiento, entonces empiezas a darle reanimación, tal vez sean efectivas o no, pero el simple hecho de hacerlo cambia mucho el pronóstico del paciente ya cuando llegan los paramédicos. Y entonces ya para ir concluyendo, porque como quiera ya nos alargamos un ratito, ya son 30 minutos, entonces según esto César nada más iba a hablar 10 minutos. No, yo nada más, tiempo corrido. ¿Qué lecciones de vida crees que te ha enseñado tu especialidad? A ser más humanitario, o sea, el ver la carrera o la especialidad más del lado humano, o sea, tratar de atender a todos sin importar a qué tipo de persona sea, ni lo que haga, simplemente tratar de ayudar a todo el mundo y darle un mejor pronóstico en su peor día. O sea, generalmente las personas que llegan a urgencia están pasando por el peor día de su vida y lo peor que podemos hacer es complicárselos todavía más. O sea, si yo puedo ayudarlos, yo los voy a ayudar, si yo puedo apoyarte, yo te voy a apoyar. Igualmente, estás en un estado crítico, grave, yo voy a dar todo dentro de mí para poderte dar una oportunidad más para sobrevivir. No sé cómo cerrarlo. Un baile, tío. Y bueno, este fue el primer capítulo. A lo mejor es un poquito más breve, no hablamos tanto de pacientes, más bien hablamos sobre la importancia, sobre saber algo que debería ser vital para todos, que es el RCP. Claro. ¿Algo que quieras concluir? Que simplemente todos tengan la iniciativa de aprender algo de salud y sobre todo en esto que es reanimación cardiopulmonar, es algo para todos, no saben cuándo lo van a necesitar, pero el saberlo es muy importante para poder dar la atención prioritaria. Y recuerden, entre más antes empecemos con el RCP en una persona que lo necesita, mejoramos su supervivencia cada minuto. Entonces, siempre es importante brindarle atención a las personas que lo necesitan. Tiempo de cerebro. Tiempo de cerebro. Entonces, este es el primer episodio de esta sección que todavía no tiene un nombre concreto. Ahorita vamos a dejarlo como el borrador de referencias médicas. Okay. Y como mencioné, César va a estar participando en todos los episodios, o la mayoría. Vamos a ver qué vamos a estar haciendo acá, platicando. Y eventualmente vamos a empezar a invitar a compañeros de otras especialidades, que los que ya tenemos pronto a la vista es ginecología, intensivista y oftalmólogo. Entonces, esperemos que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Y más adelante estaremos haciendo publicaciones para ver qué tema les interesa más saber inicialmente, para que puedan votar en la página, en la parte de publicaciones de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, que los vamos a poner aquí abajo, tanto Instagram como... ¿No tienes Facebook? No, ¿verdad? No. Instagram. Vamos a dejar Instagram, TikTok. No. Haz TikTok. Aquí les dejamos Instagram y TikTok.
para que nos puedan seguir. Ahí vamos a estar subiendo clips, vamos a estar empezando a subir información y como les mencionamos más adelante, vamos a hacer un video también sobre puro RCP, sobre la técnica, cómo se hace, con ejemplos, si podemos conseguir un maniquí, si no, pues a mí me va a tocar, pero... Maniquí, Sí. fuertecillo. Pero, y en bebés también, un enuco. Y ahí vamos viendo poco a poco para que estén atentos al canal. Muchas gracias por vernos. Pues, Hasta luego. nos vemos.